Hola, mi nombre es Laura y os voy a enseñar cómo hago con botes de cristal vasos. Os voy a decir los materiales que necesitamos. Necesitamos un bote de cristal, una pajita reutilizable, un cuchillo y un trapo, alcohol o acetona y un papel. Y también, aunque no lo voy a hacer en este vídeo, necesitamos un bol con agua tibia para quitar las etiquetas. Para empezar, lo primero que he hecho para quitar las etiquetas es 2 horas antes de hacer el taller he puesto el recipiente en agua tibia, un par de horas, así he quitado las etiquetas de manera más fácil y cuando lo he lavado el pegamento ha salido. Luego, lo segundo que he hecho ha sido con alcohol quitar las marcas de la fecha de caducidad y todo que suelen tener los botes, que lo suelen tener en la tapa. Entonces, con un poco de papel y alcohol he frotado y enseguida se ha ido. Otra opción, si no os gusta el color de la tapa o cualquier cosa o no se va con alcohol, podéis coger un spray y quitar la tapa y tintarla. Pero bueno, como a mí me gusta así, pues simplemente lo he hecho con alcohol. El siguiente paso sería coger un trapo para que no se nos escurra de las manos y no hacernos daño, sujetarlo así y encontrar la parte media de la tapa, es decir, donde queremos que vaya la pajita. Este paso sí que es un poco complicado y un poco costoso, sobre todo al principio, al hacer agujero, por eso si sois peques o eso, tener cuidado y si no, tener cuidado igual, ¿vale? Para hacer el agujero. Así que sería poner la punta del cuchillo y empezar a rotar con cuidado hasta hacer la marca. Una vez hemos hecho la marca pequeñita del cuchillo, se queda un agujerito pequeño. Entonces, ahora ya es más fácil. Es, igual que estamos haciendo antes, meter la punta del cuchillo e ir rotando haciendo el agujero más grande. Es importante que todo esto lo hagáis con la tapa, porque así es más fácil y tenéis donde cogerlo. El agujero también dependerá de lo grande que sea la pajita que queréis utilizar. Así que ir de vez en cuando midiendo el agujero con la pajita para que no se os quede ni muy grande ni muy pequeño. Así que lo mismo, sujetamos con el trapo para que no se nos mueva y hacernos daño y hacemos el agujero. Vale, una vez tenemos el agujero medimos que cabe bien, por ejemplo a mí así ya me viene justo. Entonces sería cuestión de, por ejemplo, a mí por esta parte se me ha quedado bien, no pincha ni nada, pero si os pincha sería cuestión de limarlo un poquito. Igualmente, como es por la parte de dentro, no nos va a hacer daño a la hora de beber ni nada. Así que ya tendríamos hecho el vaso. Ahora pasaríamos a decorarlo. Cada persona lo puede decorar como le guste, pero yo os voy a explicar cómo lo hago yo. Yo para decorar he escogido estas cintas que son resistentes al agua, son cintas adhesivas, para decorar alrededor. Y además voy a hacer unas etiquetas, también como una especie de pegatinas que las hago aquí en casa. Y os voy a decir el material que necesitamos. Primero tenéis que imprimir la imagen que queráis, si es en blanco y negro mucho mejor. Luego cinta transparente, cuanto más ancha mejor también. Tijeras y un recipiente con agua. Con que esté tibio es suficiente, no hace falta que esté caliente ni nada. Así que os voy a enseñar cómo hago las etiquetas caseras. Empezamos cogiendo la cinta transparente y cubriendo el dibujo. Tenemos que intentar que no quede ningún tipo de doblez ni ningún tipo de marca para que quede lo más limpio posible y se pegue mejor al cristal. Vale, cortamos esta parte y lo que vamos a hacer ahora es con la parte de aquí de las tijeras frotar en la parte de la tinta que se queda pegada al cero, es decir, toda la parte del dibujo la vamos a frotar unos minutos con las tijeras para que se selle bien a la cinta. Una vez hemos hecho esto durante un ratito, tenemos que recortar. Recortamos dejando un margen para que se quede pues, el efecto de pegatina y podamos pegarlo al cristal. Una vez tenemos una cosa así, lo que tenemos que hacer es meterlo en el recipiente de agua y esperar 2 minutos.
Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir decorando nuestro bote. Por ejemplo, cogemos la cinta adhesiva, aquí cada uno lo puede hacer como más le guste. A mí me gusta mucho con cintas de tela, lo que pasa que no tenía. Entonces, empezamos a darle vueltas. Bueno, esto en verdad es al gusto de cada persona, así que... y cortamos. Nos aseguramos de que se haya pegado bien y pues miramos a ver en qué parte nos gustaría. Por ejemplo, yo voy a poner una aquí abajo. Vale, y a mí me gustaría así y no le voy a poner nada más. Pero bueno, si queréis liarlo entero lo podéis envolver entero. Entonces, ahora como ya ha pasado un ratito, podemos sacar ya nuestra pegatina. Una vez tenemos esto así, lo que tenemos que hacer es con la yema de los dedos y con mucho cuidado ir quitando el papel, haciendo así, rozándolo con mucho cuidado para que no se nos vaya también la tinta detrás. Podemos mojarlo de vez en cuando para que nos sea más fácil y veréis que cuando lo estáis haciendo se va quitando todo el papel, pero la tinta negra se queda pegada al adhesivo. Así que hacemos, mirad, ¿lo veis? Se está quitando todo el papel, pero la tinta se queda pegada. Así que hacemos esto con mucho cuidado para no llevarnos la tinta por delante en toda la pegatina. Vale, una vez hemos quitado todo el papel y nos queda una cosa así, lo que tenemos que hacer es secarlo con papel de cocina. Lo secamos un poco y lo pegamos en el bote. Miramos que no coincida donde queda la parte de atrás y lo pegamos. Cuanto más rasquemos el papel que queda, mejor, más transparente y más bonito va a quedar. Así que ya tendríamos nuestro bote, vamos a poner la cajita y así quedaría. Lo que podéis hacer, si no queréis hacer un vaso, también podéis hacer, por ejemplo, un bote de sales de baño y en vez de poner la etiqueta con un dibujo, poner la etiqueta con el nombre que ponga pues jabón o exfoliante o sales de baño, o si lo queréis para la cocina que ponga arroz, sal, azúcar. Y bueno, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en otro vídeo. Adiós.